Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha llegado el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Tendremos que experimentar una transformación total. Ageo, un llamado a santificación. La conferencia de hoy será sobre el profeta Ageo y con otros componentes adjuntos. Lo he titulado Un llamado a santificación. Hay un par de lecciones aquí que podemos aprender de estos profetas. Nuestro texto guía, Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. Nuestra iglesia necesita una transformación, y una iglesia está formada por individuos, así que nosotros necesitamos una transformación. Un llamado para edificar la iglesia. Ageo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Así que tratamos con el gobierno, con el gobernador, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, el componente sacerdotal. Así habla Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo y el pueblo. Cuando hablamos de la iglesia, en el mismo contexto de las primeras cartas que salieron de la iglesia primaria, siempre incluyen la jerarquía y el pueblo, no solo entidades separadas. Así habla Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, el tiempo aún no ha venido, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, oh vosotros, de morar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos. Así que habla a la iglesia como un conjunto, al componente gobernante, sacerdotal y al pueblo. Y dice que la gente decía, esto no es nada serio, no es el tiempo para edificar la casa. Como dicen hoy, la venida del Señor está lejos, no tenemos que agitarnos. Y vivimos en nuestras bonitas casas artesonadas y los hacemos confortables, y la iglesia en ruinas. La casa no está edificada, la casa es símbolo de la iglesia. Somos amonestados a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El verso 6 dice, sembráis mucho y cosecháis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis, pero sin quitar la sed. Os vestís y no os calentáis. Y el que gana salario, lo gana para ponerlo en saco roto.
Esta es la condición laodicense de la iglesia. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y yo la aceptaré con placer y seré glorificado, dice Jehová. Somos llamados a servir. No hay lluvia. Buscáis mucho y halláis poco. Y lo que metisteis en casa, yo lo soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Somos tan ocupados con nuestros trabajos que la obra del Señor es secundaria. Debería ser al reverso. La obra del Señor principal y las demás secundarias. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. No recibimos ese derramamiento del Espíritu Santo porque no somos serios. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce y sobre los hombres y sobre el ganado y sobre todo trabajo de manos. Y aún así nos despertamos. Vamos a mirar un poco el aspecto de quién debe construir. El verso 12 dice, y notad que tenemos los mismos grupos: Zorobabel, Josué, todo el resto. Es una iglesia completa. Hoy hay una tendencia muy grande de dividirla en componentes, donde uno gobierna a los demás. La iglesia de Dios no es así. Es un conjunto. Del pueblo obedecieron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová el Dios de ellos. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló el mensaje de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, de Josué, sumo sacerdote, y de todo el resto del pueblo. Se repite esto una y otra vez con el propósito de impregnar el mensaje en la mente, en el corazón. Una obra en conjunto, una obra colectiva en la iglesia. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del sexto mes, en el segundo año del rey Dario. Todos estos profetas vivieron al mismo tiempo y hablamos de cómo edificaron la estructura de la casa de Dios. Vosotros sois el templo del Dios viviente, dice la Biblia. También tenemos que mirar la actitud de los constructores y mirar las relaciones interpersonales en la iglesia. Porque hay un enemigo allá afuera que puede destruir estas relaciones si puede desviar nuestro mensaje y ponerlo en una vía lateral. Por muy atractiva que parezca esa vía lateral, si lo hace, entonces ha tenido éxito. Leemos otra vez en el capítulo 2, verso 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora. De nuevo tienes todos los componentes. Cada vez. El gobernador, el sumo sacerdote, el resto del pueblo, toda la iglesia, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Aquí estaba el segundo templo, que era una sombra del antiguo templo. Y luego viene el profeta y dice: pues ahora sé fuerte. Y los menciona otra vez: Zorobabel, el gobernador, Josué, el sumo sacerdote, y todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. El Señor no ha abandonado la iglesia. El aspecto de sacudir la iglesia.
Porque así dice Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Dentro de muy poco yo haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Yo haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué magnífica promesa mesiánica! Y es terrible cómo la versión Good News Bible puede destruir el mensaje mesiánico. Mira qué dice, el mismo versículo. Yo voy a derrocar todas las naciones y sus tesoros serán traídos aquí y el templo será lleno de riqueza. Desaparecido. El mensaje mesiánico ha desaparecido. Y nos queda un drama terrenal que ocurre en el Jerusalén literal y cuadra con la teología del dispensacionalismo y falto de todo poder divino, debilitado de toda su fuerza. ¡Qué lástima! Vamos a quedarnos con este texto. Yo haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esa casa postrera será mayor que la de la primera, dice Jehová de los ejércitos. Y yo daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es que la gloria del segundo templo debía ser mayor que la del primero? John Wesley escribe en sus notas explicadoras para Ageo 2:7. Afortunadamente no tuvo la versión Good News Bible. Todas las naciones, que fue cumplido literalmente en la derrota de los persas por los griegos, en las guerras civiles y en los subsiguientes problemas entre los sucesores de Alejandro, en el crecimiento del poder romano por someter a sus vecinos y sus problemas internos, generaron guerras. El deseo, Cristo, el más deseado de todas las naciones y de todos que conocían su propia miseria y su suficiencia para salvarlos, y que debía de ser la luz de los gentiles, así como la gloria de su pueblo Israel. Con gloria. El primer templo tuvo su gloria en su magnífica estructura, ricos ornamentos y costosos sacrificios, pero esta fue una gloria terrenal. La prometida aquí es una gloria celestial por la presencia de Cristo en él. El que fue el resplandor de la gloria de su Padre, que es la gloria de su iglesia, apareció en el segundo templo. Respecto a la reconstrucción de este templo iglesia, sí habrá un zarandeo, pero Cristo estuvo en este segundo templo y estará en medio de nosotros también. Es una promesa. Leemos en el deseado, el que trate de aplacar su sed en la fuente de este mundo va a beber solo para volver a tener sed. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos. Anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad. Lo que el mundo necesita, el deseado de todas las gentes, es Cristo. No oro y plata en el templo. La gracia divina que Él solo puede impartir es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma. Aquí es otra cita donde ella habla sobre Ageo 2. Este templo fue el edificio más espléndido que este mundo haya visto, refiriéndose al templo de Salomón, el primer templo. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo respecto al segundo templo: la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Yo haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Después de la destrucción del templo por Nabucodonosor, ese fue reconstruido unos 500 años antes del nacimiento de Cristo, por un pueblo que tras un largo cautiverio había vuelto a un país asolado y casi desierto. Había entonces entre ellos algunos hombres ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver la construcción del nuevo templo que debía ser tan inferior al anterior. El sentimiento que dominaba es fielmente descrito por el profeta,
¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primer gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ageo 2:3. Entonces fue dada la promesa de que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina que pertenecieron al primer templo. No hubo manifestación del poder sobrenatural para marcar su dedicación, ni fuego del cielo, ni nada. Ninguna nube de gloria se vio llenando el nuevo edificado santuario. No hubo fuego del cielo. La Shekinah ya no permanecía allí. El arca del pacto ya había desaparecido, escondida en alguna cueva por los sacerdotes. Ni el propiciatorio ni las tablas de la ley no habían de encontrarse dentro. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por él. Era solo una sombra del primer templo. El deseado de todas las naciones había realmente venido a su templo cuando el hombre de Nazaret enseñó y sanó en las sagradas cortes. Por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Si nosotros queremos imitar la gloria del segundo templo, tenemos que invitar a Cristo en medio de nosotros. Y el único modo para invitarle en nuestros corazones es permitirle entrar, abrirle la puerta. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la santificación. La justificación es nosotros siendo en Cristo. Es Cristo cubriéndonos con su justicia. Pero la santificación es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así como Cristo honró el segundo templo aquí, lo mismo debe honrar nuestra iglesia. Y para poder hacer eso, debe honrar primero el templo individual, porque nosotros somos piedras vivas edificadas en el templo. Pero Israel tuvo en poco el profetizado don del cielo, con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro. La gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor. Mirad, se os va a dejar desierta vuestra casa. Y otra cita de gran controversia: la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, sino con la presencia real de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, que era Dios mismo manifestado en carne. El deseado de todas las naciones había realmente venido a su templo cuando el hombre de Nazaret enseñó y sanó en las sagradas cortes. La necesidad del mundo, el deseado de todas las naciones, es Cristo. La gracia divina que únicamente Él puede impartir es como el agua viva, purificando, refrescando y vigorizando el alma. Así que nosotros necesitamos esta presencia. Necesitamos esta santificación. Las fervientes súplicas y palabras de aliento dadas por medio de Ageo fueron acentuadas y añadidas por Zacarías, a quien Dios suscitó a estar a su lado, para que instara a Israel a cumplir la orden de levantarse y edificar. Estos profetas son tipológicamente importantes para el tiempo en que vivimos. El primer mensaje de Zacarías fue una garantía de que la palabra de Dios nunca falla, y una promesa de bendiciones a aquellos que escuchasen la segura palabra profética. Zacarías 1. En el mes octavo, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías.
Y luego dice, Jehová está muy descontento de vuestros padres. Por tanto, diles, así dice Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas gritaban diciendo, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no escucharon ni me hicieron caso, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas van a vivir por siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso se volvieron ellos y dijeron, así como Jehová de los ejércitos pensó hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Y a pesar de eso, nosotros tenemos la promesa mediante Zacarías. Por tanto, así dice Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Clama también y di, así dice Jehová de los ejércitos, aún han de rebosar mis ciudades de prosperidad, y aún consolará Jehová a Sión, y aún elegirá a Jerusalén. Así que no tenemos que desesperar debido a la condición de la iglesia, pero tenemos que responder al llamado a la santificación. Rodeados como estaban por pueblos hostiles, los israelitas avanzaron por la fe en respuesta al llamamiento de los mensajes de Dios y trabajaron diligentemente para reedificar el templo en ruinas. Era un trabajo que requería una firme confianza en Dios. Mientras el pueblo hacía su parte y obtenía una renovación de la gracia de Dios en su corazón y en su vida, un mensaje tras otro les fue dado por medio de Ageo y Zacarías, con la garantía de que su fe sería ricamente recompensada. Nosotros vivimos en los tiempos antitípicos. Nuestro Salvador ha de reconocerse con mayor claridad. Estamos tan involucrados en doctrina porque la doctrina es muy importante y te muestra el camino correcto. Y Pablo escribía a sus amigos y les decía, prestad atención a la doctrina. Así que la doctrina no es algo sin importancia, pero la doctrina no nos salva. Nuestro Salvador ha de reconocerse con mayor claridad. En muchos casos, hemos puesto la doctrina encima de la salvación en Cristo y reconocido como la plena suficiencia de su iglesia. Únicamente Él puede perfeccionar la fe de su pueblo. Y hay tantos en la iglesia que creen ser los que perfeccionan a los santos. No somos nosotros los que perfeccionamos a los santos. Cristo es el que hace perfectos a los santos. No debe existir lucha para supremacía entre nosotros, ni ensalzamiento propio. No, hermanos, vamos a ensalzar a Cristo y recogeremos una rica cosecha. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Ensalzadle, luego exaltad al Santo. Proclamadle el deseado de todas las naciones, el distinguido entre 10,000, el codiciable. Que toda la iglesia de toda región se apodere con un intenso interés para ayudar a avanzar la causa. Y mientras que trabajáis para vuestra localidad, orad por la prosperidad general y la edificación de la iglesia en todo el campo de la enorme cosecha. Necesitamos menos luchas en la iglesia y necesitamos más armonía en la iglesia. Es difícil ser santo. La santificación es obra de una vida. Es un proceso de crecimiento. Primero aparecen las hojas y al final salen los frutos. El día 24 del 9º mes, en el segundo año de Dario, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si llevare alguno las carnes santificadas, notad las palabras con atención, son importantes para la iglesia, porque este es otro problema.
Esta noche hablo sobre un problema totalmente distinto. Si alguien lleva carne santificada en la falda de su vestido, y con la falda toca pan, o guiso, o vino, o aceite, o cualquier otro alimento, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y los sacerdotes respondieron y dijeron, sí, será inmunda. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer algo limpio o impío? Hacerlo limpio. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, dice Jehová. Y así es toda obra de sus manos. Y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Esto es bastante condenador. He titulado esta sección Fruto. El verso 15 dice, ahora os ruego considerad esto en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongáis piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Desde que fueron aquellos días, cuando uno venía al montón de 20 medidas y había solo 10, y cuando venía al lagar para sacar 50 cántaros del lagar y había solo 20, esto simplemente no vale para continuar. Os herí con viento solano y con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Considerad ahora desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, consideradlo. ¿Todavía está la semilla en el granero? Si bien la vid, la higuera, el granado y el árbol de olivo no han florecido todavía, mas de este día os daré bendición. No hay nada preparado. Si ponemos el hombro a trabajar, tendremos bendición. Las naciones serán sacudidas y el pueblo liberado. Y vino otra palabra de Jehová a Ageo el día 24 del mes diciendo, habla a Zorobabel el gobernador. Yo haré temblar los cielos y la tierra, y derrocaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Derrocaré los carros con sus conductores, y vendrán abajo los caballos, y los que en ellos montan, cada cual por la espada de su hermano. Una profecía sobre los tiempos del fin. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, siervo mío, hijo de Salatiel, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he elegido, dice Jehová de los ejércitos. Así que esta iglesia va a tener éxito, pero no incondicionalmente. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Dice 2 Corintios 6:16. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta es la promesa. Por lo cual salid de en medio de ellos. Esta es la condición. Si queremos ser representantes de Dios y resistir en los últimos días, separaos, y no toquéis cosa impura, y yo os recibiré. Es fácil corromper la iglesia. No es tan fácil traer la santidad en la iglesia. Y seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mismo Dios gobierna. Efesios dice en 2:19, así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Cristo Jesús mismo siendo la piedra angular. Así que el templo que estamos edificando es la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es el antitipo. Esta iglesia nuestra es el antitipo. Y cuando tratamos sobre esa santificación, ¿cómo traer el deseado de todas las gentes en la iglesia?
que consta en piedras vivientes, individuales, nosotros, entonces hay llamado a la puerta, la Odisea, y cada individuo debe abrir la puerta para permitir que el proceso de santificación, Cristo en vosotros, pueda actuar. Así que tenemos que aprender algunas lecciones sobre cómo llegar a esto. Y la manera de hacerlo es mirar cómo algunos en la Biblia están presentados consiguiendo la santificación. La oración de Daniel. Al acercarse el tiempo de terminar los 70 años de cautiverio, por cierto, esto viene todo del libro Vida Santificada. Y es la lección que necesitamos para tener una iglesia santificada. La mente de Daniel estuvo muy interesada en las profecías de Jeremías. Ya hemos hablado de eso. Él vio que se acercaba el tiempo en que Dios daría a su pueblo escogido una prueba. Y con ayuno, humillación y oración, importunaba al Dios del cielo con estas palabras: Oh Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, incluyéndose a sí mismo. Hemos cometido iniquidad. Hemos obrado con maldad. Tenemos que reconocer que no somos tan buenos como creemos. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Precisamente por esto somos culpables en esta iglesia. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Sinceridad y fervor son la condición. ¿Qué sinceridad y qué fervor caracterizaron su súplica? La mano de fe se halla extendida hacia arriba para asirse de las promesas del Altísimo que nunca fallan. Su alma lucha en agonía y tiene la evidencia de que su oración es escuchada. Sabe que la victoria le pertenece. Si nosotros como pueblo oraremos como Daniel y lucharemos como él luchó, humillando nuestras almas delante de Dios, veríamos respuestas tan evidentes a nuestras peticiones como las que le fueron concedidas a Daniel. Oíd cómo presenta su caso ante la corte celestial. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. ¿Por qué no presentamos nuestras súplicas ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus grandes misericordias? Hay tanta gente en la iglesia que creen que son justos y quieren transmitir esa justicia a todos los demás. Y este es igual de divisivo como el gran libertinaje que tenemos en la iglesia. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y obra. No tardes más por ti mismo, Dios mío, pues tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mientras se eleva la oración de Daniel, el ángel Gabriel viene volando desde las cortes del cielo para decirle que sus peticiones han sido escuchadas y contestadas. Nosotros necesitamos eso. Los que pretenden ser santificados, mientras no tienen deseo de investigar las Escrituras o de luchar con Dios en oración por una comprensión más clara de la verdad bíblica, no saben lo que es la verdadera santificación. Esto es muy importante. Creo que debemos estudiar de nuevo, refrescar el estudio de la palabra de Dios. Hay tantas capas, pero nosotros nos contentamos con recitar un verso aquí y otro allá, sin poder poner toda la historia en conjunto. Necesitamos buscar sabiduría a Dios. En la ocasión que acaba de describirse, el ángel Gabriel impartió a Daniel toda la instrucción que él podía recibir entonces. Pero unos años más adelante, él pidió a Dios más. Necesito más. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Entramos en la iglesia y recibimos toda la información que podemos manejar en este momento,
y nos quedamos satisfechos por el resto de nuestra vida con esa información. Eso es como sentarse para una comida y decir, bueno, esta fue una buena comida, ya no necesito comer los siguientes 20 años. Y alzando mis ojos, miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro fino de Ufaz, y su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago. Esto es increíble, lo que le pasó a Daniel aquí. Él pedía a Dios en oración ferviente, y Dios le envió un ángel, y le dio toda la información que era capaz de comprender en aquel momento. Y pocos años después, él necesitaba más, y luchaba con los mismos temas, y sentía que no era suficiente. Nosotros vivimos al fin del tiempo. ¿Tenemos suficiente para sostenernos? Y mirad lo que hace Dios. No envía ningún ángel. ¿Qué pasa? Cristo mismo. Cristo mismo. Esta es la misma visión que encontramos en la revelación escrita por Juan. El mismo procedimiento, la misma lucha con Dios, estando ahí en la isla de Patmos, exiliado, luchando con Dios, y lo encontró. Y Dios le llamó el muy amado, y Daniel fue el muy amado. Y así vino Jesús, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Si quieres tener una experiencia con Dios, no abandones después de tener una experiencia con ángeles. Esta descripción es similar a la que fue dada por Juan cuando Cristo se le reveló en la isla de Patmos. Las grandes verdades reveladas por la palabra del Redentor son para aquellos que buscan la verdad como a los tesoros escondidos. Deberíamos ser el pueblo del libro, no el pueblo de letargía, no el pueblo de la oración contemplativa y todo tipo de cosas irrelevantes. No hay salvación por contorsión. Daniel era un hombre de edad. Su vida había transcurrido entre las fascinaciones de una corte pagana y su mente estaba fatigada con los asuntos de un gran imperio. Sin embargo, él se aparta de todas estas cosas para afligir su alma delante de Dios y buscar un conocimiento de los propósitos del Altísimo. Y en respuestas a sus súplicas, se le envía luz de las cortes del cielo destinada a aquellos que vivieran en los días finales. Totalmente desinteresado, no solo para Daniel. La luz es dada a un solo hombre para el fin del tiempo. ¿Con qué fervor, pues, deberíamos buscar a Dios? Para que Él nos abra nuestro entendimiento para comprender las verdades que nos fueron traídas del cielo. Necesitamos un cambio de corazón. La iglesia necesita verdadera santificación, pero nosotros individualmente necesitamos verdadera santificación. Daniel era un siervo devoto del Altísimo. Su larga vida estuvo llena de nobles hechos de servicio para su maestro. Su pureza de carácter y su inalterable fidelidad son igualadas únicamente por su humildad de corazón y su contrición delante de Dios. Repetimos, la vida de Daniel es una ilustración inspirada de verdadera santificación. Ahora vamos a Juan. Lecciones de la vida de Juan. El carácter de Juan. El apóstol Juan fue distinguido por sobre sus hermanos como el discípulo a quien amaba Jesús. Aquí tenemos a andar con cuidado. Jesús no juega al favorito. Él ama a todos. Aunque no era en el más mínimo grado cobarde, débil o vacilante en carácter, poseía una disposición amable y un corazón cálido y amoroso. El afecto del Salvador por el discípulo amado fue retribuido con toda la fuerza de su ardiente devoción. Juan se asió de Cristo como la vid se adhiere al imponente pilar.
Por causa de su maestro, él hizo frente con valentía a los peligros de la sala del juicio y se quedó cerca de la cruz. Y antes las noticias de que Jesús había resucitado, se apresuró a ir al sepulcro, ganando en su celo aún al impetuoso Pedro. El amor de Juan por su maestro no era una mera amistad humana, sino que era el amor de un pecador arrepentido que sentía que había sido redimido por la preciosa sangre de Cristo. Este es el primer paso en santificación. No soy tan bueno. Su religión era práctica. Razonaba que el amor a Dios debía manifestarse en el amor a sus hijos. Se lo oyó reiteradamente diciendo: queridos, si Dios así nos ha amado a nosotros, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Por esto hay una conferencia llamada Amor Fraternal, la número 11. Estas son lecciones duras y, como ya hemos dicho, es fácil amar la verdad, pero es difícil amar a los hermanos. Tenemos que llegar a ser nuevas criaturas por la gracia. Lecciones de indecible valor por la Iglesia cristiana han sido dadas mediante Juan. Juan tenía por naturaleza serios defectos de carácter. Este es un gran ejemplo para nosotros y para la Iglesia. Nuestra Iglesia tiene grandes defectos de carácter y los individuos dentro de la Iglesia tienen grandes defectos de carácter. Él era orgulloso, ambicioso y ligero para resentirse por el desaire y la injuria. La profundidad y el fervor del afecto de Juan por su maestro no era la causa del amor de Cristo por él, sino el efecto de ese amor. Me gusta esto. Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús, y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, él llegó a ser manso y humilde de corazón. El yo estaba escondido en Jesús. Este es el fruto que tenemos que buscar. No el gritón e insistente, sino el manso y humilde ha aprendido lo que significa ser como Cristo. Estaba íntimamente unido con la vid viviente y así llegó a ser participante de la naturaleza divina. Tal será siempre el resultado de la comunión con Cristo. Esto es verdadera santificación. Puede haber defectos notables en el carácter de un individuo, y sin embargo, cuando éste llega a ser un verdadero discípulo de Jesús, el poder de la gracia divina lo convierte en una nueva criatura. El amor de Cristo lo transforma, lo santifica. Esta es la importancia de este asunto. Es Cristo el que hace la transformación. Pero cuando las personas profesan ser cristianas y su religión no las hace mejores hombres y mujeres, en todas las relaciones de la vida, representantes vivos de Cristo en disposición y carácter, no son de Él. En realidad necesitamos cambiar. Como he dicho ya, es fácil cambiar el comportamiento, pero no es tan fácil cambiar el corazón. De hecho, para nosotros es imposible. Únicamente Cristo nos puede transformar para tener en verdad un corazón nuevo. Lecciones para edificar el carácter. En una oportunidad, Juan estaba empeñado en una disputa con varios de sus hermanos sobre cuál de ellos sería considerado el más grande. ¿Quién es el mejor pianista de la iglesia? ¿Quién es mejor que el otro? ¿Quién hace eso y lo otro? ¿Quién es el mejor evangelista o predicador o lo que sea en la iglesia? No tenían la intención de que sus palabras llegaran a oídos del maestro, pero Jesús leyó sus corazones y aprovechó la oportunidad para darles una lección de humildad. Entonces, sentándose, dijo: si alguno quiere ser el primero, él será el postrero de todos y el servidor de todos. Simplemente le dio la vuelta. ¿Sabéis que Satanás es el maestro de la inversión? Siempre pone el Evangelio de Cristo al revés.
Así volvió esto también. No es importante tener algún predicador héroe, o pianista héroe, o cantante evangelista, o cualquier héroe. Solo existe un héroe en la iglesia. Y ese es Jesús, no hay otro. Los que poseen el Espíritu de Cristo no tendrán ambición de ocupar una posición por encima de sus hermanos. Vemos tantos que quieren estar por encima de todos sus hermanos y señorear sobre ellos. Esto no entra en el orden de Cristo. Y para enseñarles la lección que hizo, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Aquí tenéis todo el poder de la divinidad en vuestra disposición. En otra oportunidad, su hermano Jacobo y él mismo habían visto a un hombre echando demonios en el nombre de Jesús, y debido a que no se vinculó inmediatamente con su grupo, decidieron que no tenía derecho a hacer esta obra. Y nosotros tenemos la misma situación en la iglesia hoy. Vemos a la gente predicando el mensaje, pero decimos que no tienen nada que ver con nosotros porque no son de entre nosotros. Ellos le prohibieron, y nosotros igual. Con la sinceridad de su corazón, Juan relató la circunstancia a su maestro. Jesús dijo: no se lo prohibáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está de nuestra parte, de nuestro lado. Así que deberíamos tener cuidado antes de condenar a alguien que predica en el nombre de esta verdad también. En otra ocasión, Jacobo y Juan presentaron por medio de su madre la petición de que se les permitiera ocupar las más altas posiciones de honor en el reino de Cristo. Pues aquí tenemos unas personas que eran cualquier cosa menos santificados, y mirad cómo han terminado. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Cuán poco entendemos muchos de nosotros la verdadera importancia de nuestras oraciones. Jesús conocía el sacrificio infinito que costaría adquirir esta gloria, cuando por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ese gozo consistía en ver las almas salvadas por su humillación, su agonía y el derramamiento de su sangre. Moisés dijo: córtame, sácame de tu libro de vida y déjalos vivir. Estos decían al revés. Querían ser los primeros y los segundos. Esta es la gloria que Cristo había de recibir y que estos dos discípulos habían solicitado que se les permitiera compartir. Jesús les preguntó: ¿podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: sí, podemos. Dijeron: está bien, pero no tenían ni idea de lo que decían. Jesús les dijo: a la verdad beberéis de la copa de que yo bebo, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Solo uno de los discípulos murió de muerte natural, y ese fue Juan. Todos los demás murieron de muerte violenta. Y a Juan le metieron en aceite hirviendo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía darlo, sino que será dado a aquellos para quienes está preparado. Jesús comprendió los motivos y reprendió el orgullo y la ambición. Este es un problema muy grave en nuestra iglesia. Nuestra iglesia necesita verdadera santificación. Sabéis que los que parecen ser príncipes de los gentiles se señorean sobre ellos. Y los que entre ellos son grandes tienen autoridad sobre ellos. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Porque aún el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Dejemos de señorear unos sobre otros.
Luego es el relato de Jesús cuando estuvo en la ciudad de los samaritanos y los samaritanos dijeron, vete, no te queremos aquí. Esto indignó a los discípulos. Jesús nunca impuso su presencia a nadie y los samaritanos perdieron la bendición. Pero los discípulos dijeron, Señor, pedimos fuego del cielo para consumirlos. Pero cuán frecuentemente nosotros, los que profesamos ser seguidores de Cristo, somos culpables de un descuido similar. Y también decimos, ahora no te necesitamos. Jacobo y Juan estaban especialmente excitados. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Refiriéndose a la destrucción de 2 capitanes sirios y sus compañías enviados para arrestar al profeta Elías. Pero Jesús dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Juan y los otros discípulos estaban en una escuela en la cual Cristo era el maestro. Juan atesoraba cada lección y constantemente trataba de colocar su vida en armonía con el modelo divino. Estas lecciones nos son dirigidas a nosotros como individuos y como hermanos en la iglesia, así como a los primeros discípulos de Cristo. Tenemos que estudiar las vidas de estas personas para que veamos cómo han sido transformados de unas personas pomposas que querían condenar, castigar y al mismo tiempo elevarse en posiciones de autoridad. Comparar a Juan y Judas. Juan era una ilustración viva de santificación. De ser el hijo del trueno a ser humilde y manso. Por el otro lado, Judas poseía una forma de piedad mientras su carácter era más satánico que divino. Profesaba ser discípulo de Cristo, pero en palabras y obras lo negaba. Judas tuvo las mismas preciosas oportunidades que Juan. Escuchaba las lecciones de Cristo y su carácter debía haberse transformado por la gracia divina. Pero mientras Juan luchaba fervorosamente contra sus propias faltas, ¿qué hacía? Notemos esto. Estaba luchando contra sus propios errores y trataba de asimilarse a Cristo. Judas estaba violando su conciencia, cediendo a la tentación y formando en su persona hábitos de deshonestidad que lo iban a transformar a la imagen de Satanás. Tenemos que elegir a uno o al otro. Estos 2 discípulos representan el mundo cristiano. Todos profesan ser seguidores de Cristo. Pero mientras una clase anda en humildad y mansedumbre aprendiendo de Jesús, la otra muestra que no se compone de hacedores de la verdad, sino de oidores solamente. Una clase es santificada mediante la verdad, la otra no sabe nada sobre el poder transformador de la gracia divina. La primera está muriendo todos los días al yo y está venciendo el pecado. La última complace sus propios deseos, se convierten en siervos de Satanás. 2 categorías. ¿Mueres al yo o Satanás te va a tragar? El ministerio de Juan, por la asociación con Cristo, el gran maestro, obtuvo la más alta educación que el hombre mortal puede recibir. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Tenemos la palabra, tenemos el espíritu de profecía y tenemos que volver a ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios en nuestras vidas. El sublime poder de las verdades que pronunciaba y el fervor espiritual que caracterizaba sus enseñanzas le dieron acceso a todas las clases sociales. Él era un hombre, era un humilde pescador, pero Dios le puso en las cortes de los más grandes individuos de la tierra. La sabiduría con la cual hablaba hacía que sus palabras destilasen como el rocío enternecido y subyugando el alma. Fue amenazado con prisión y muerte, pero no se intimidó. Pon tu faz como pedernal
Haz lo que es justo y deja las consecuencias a Dios. Tengo otra política de vida que dice, si pongo un pie delante del otro, finalmente llegaré al destino. El tema favorito de Juan, todos lo sabemos, fue el amor de Cristo, el amor infinito de Cristo. Él creía en Dios como un hijo cree en un Padre bondadoso y tierno. Entendía el carácter y la obra de Jesús. Y cuando vio a sus hermanos judíos recorriendo a tientas su camino, sin un rayo de sol de justicia que iluminara su senda, anheló presentarles a Jesús, la luz del mundo. El fiel apóstol vio que su ceguedad, su orgullo, superstición e ignorancia apagaba esta luz. Pero Juan continuaba presentándoles a Cristo como el único camino de salvación. No te desanimes, ve adelante. A pesar de la oposición, toda mi vida he trabajado con estos ateístas rodeándome, con toda esa gente que cree en evolución. Hay que seguir. Algunos vienen en mi oficina y reconocen secretamente que la mano del Creador se puede ver en la biología del mundo, en secreto. Conferenciares, profesores, décanos científicos han venido a mí en secreto. Algunos me dijeron, es correcto lo que dices y lo creo, pero no te puedo apoyar públicamente. Fascinante. Él fue entristecido debido a los errores ponzoñosos, como debería ser en nuestro caso. Tenemos errores ponzoñosos entre nosotros. Él fue lleno de tristeza al percibir errores ponzoñosos que se introducían en la iglesia. Lo mismo de tristes deberíamos estar nosotros. Algunos que aceptaban a Cristo pretendían que su amor los libraba de la obediencia a la ley de Dios, la nueva teología. Por otra parte, muchos enseñaban que debía observarse la letra de la ley. ¿Qué tenemos aquí? Y también todas las costumbres y ceremonias judaicas, y que esto era suficiente para la salvación. Lo mismo tenemos hoy en la iglesia. Tenemos a los liberales y tenemos a los perfeccionistas. Y si predicas la verdad, si predicas un mensaje directo, automáticamente te ponen en una categoría. No significa que es la categoría correcta, pero es conveniente hacer eso para anular el mensaje. Y cuando presentas la profecía y los eventos actuales, hay otra categoría para ti. Te llaman conspirador. Te ponen la etiqueta para acabar contigo. No. Estudiad las escrituras, estudiad las profecías. Tenemos estas dos facciones en la iglesia. Y decían que eres salvo si haces todo correcto y llegas a la perfección. Sostenían que Cristo era un buen hombre, como los apóstoles, pero negaban su divinidad. Muchos hacen esto hoy también. Juan vio los peligros a que estaría expuesta la iglesia y recibía estas ideas y les hizo frente con rapidez y decisión. Debemos hacer lo mismo. Escribió a uno de los más honorables colaboradores del Evangelio, una mujer de buena reputación y extensa influencia, porque muchos engañadores han entrado en el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Hay gente en nuestra iglesia que dicen que el catolicismo no enseña esto, que enseña que Jesús vino en carne. El catolicismo no enseña esto. No, ellos lo enseñan en una forma exaltada, por encima de la humanidad. Él no vino hasta abajo de todo. No fue exactamente hombre. Tuvo un cuerpo casi humano, esotérico. ¿Y por qué no vino para ser exactamente hombre? María tuvo que ser exaltada para llegar a su alto nivel y fue hecha inmaculada.
Por supuesto, si ella es inmaculada sin sacrificio de sangre y salva por sus propias obras. Y Jesús no vino para encontrar al hombre donde está. Y entonces tienes una crisis. Así que en el catolicismo necesitas un sacerdocio y necesitas intercesión mediante los santos o mariología, etc., para llegar a Dios. Pero conforme a la Biblia, la escalera viene hasta tocar la tierra. Y nosotros tenemos acceso al trono de Dios en Cristo. Así que el catolicismo no predica que Jesús vino en la carne. Este es el engañador y un anticristo. Cuidad de vosotros para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos abundante recompensa. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si hay otra manera para ser salvos, sea la formación espiritual u otra cosa, o la oración contemplativa, esto no es lo que enseñó Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Debemos reprender el pecado en la iglesia, de los dos grupos. Juan no había de proseguir su labor sin grandes inconvenientes. Satanás no estaba ocioso. Instigaba a hombres malos a acortar la vida útil de este hombre de Dios, pero los ángeles le protegían de sus asaltos. Juan había de permanecer como un fiel testigo de Cristo. La iglesia en su peligro necesitaba su testimonio. Mediante interpretaciones erróneas y falsedades, los emisarios de Satanás habían tratado de suscitar la oposición contra Juan y contra la doctrina de Cristo. Lo mismo pasa hoy. Juan hizo frente a estos errores con firmeza. Esto debe pasar hoy. Hoy en día existen males similares a aquellos que amenazaron la prosperidad de la iglesia primitiva, y las enseñanzas de los apóstoles sobre estos puntos deben ser claramente consideradas. Debes tener amor. Es el clamor que se escucha por doquiera, especialmente por parte de aquellos que profesan santificación. Pero el amor es demasiado pobre para cubrir el pecado inconfeso. Las enseñanzas de Juan son importantes para aquellos que viven en medio de los peligros de los últimos días. Él había estado íntimamente asociado con Cristo. Nos dirigimos hacia una teología basada en necesidades. ¿La tenemos en la iglesia? Sí. Es la teología de Rick Warren. Está por todas partes. No es que no tenemos que atender las necesidades o los deseos de las personas. Esta es la cristiandad. Pero este no es un medio de salvación. Este es salvación por obras. No puede haber compromiso con el pecado. Juan disfrutó de la bendición de la verdadera santificación. Pero notad, el apóstol no pretende ser sin pecado. Tener cuidado con eso. Él busca la perfección al andar en la luz del rostro de Dios. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que no dice que es perfecto, y no se niega a obedecer. Pero hoy, si afirmas que solo en Cristo puedes ser perfecto, te ponen en la categoría de no obedientes. Y si afirmas que hay que obedecer a Cristo, te ponen en la categoría de los legalistas. Algo va mal. Seguramente hay que tener un equilibrio entre estos dos conceptos. Aunque debemos amar las almas por las cuales Cristo murió y trabajar por su salvación, no debemos transigir con el pecado. Hay que amar al pecado por su nombre verdadero. Hay personas en la iglesia que dicen que no podemos guardar los mandamientos y tienen todo tipo de teorías que